Voy a invitarles a que vamos al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Ahí está en la pantalla con la ayuda de Paul. Dice allí el verso 1, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola, perdón. Dos tipos de personas frente al Mashiach. Dos tipos de actitudes, dos tipos de acercamiento. Los publicanos y los pecadores. Qué maravilloso, se acercaban para oírlo. ¿Con qué motivación nos acercamos al Señor? Y los fariseos, los doctores de la ley, los escribas murmuraban. Acercarnos al Mashiach para murmurar. Este par de grupos de personas allí en el primer siglo eran el reciclaje de cerca de 1200 años de historia del pueblo del pacto. Cuando Mashiach pone sus pies sobre la tierra, había muchos grupos sectarios. Uno de ellos eran los fariseos y los escribas, los muy supuestamente prominentes, los muy supuestamente doctos. Y qué triste que los doctos, doctores de la ley, los apartados, los escribas que eran los copistas, se acercaran al Dios Todopoderoso para murmurar de el Dios Todopoderoso. No sabían delante de quién estaban. Todos sus doctorados no les alcanzaban para tener la revelación gloriosa de quién estaba delante de él, de ellos. Y qué preciosa expresión. Los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Pidamos esa actitud al Señor. Pidamos que nos acerquemos a él. Dile, acércame a ti y dame un corazón para oírte. Entonces, él dice, les propuso esta parábola. Bueno, allí en el capítulo 15 realmente hay tres parábolas, pero yo quisiera que fuéramos al verso 11 con la ayuda de Paul. Y dice aquí, esta es la tercera parábola, también dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Esta es una palabra muy interesante que se repite dos veces en los evangelios sinópticos, en este caso Lucas y Mateo, porque habla de los dos hijos, que está hablando en sentido de parábola, que para ese momento eran hijos de el Elohim de Israel. Cierto hombre tenía dos hijos, y todo lo que va a expresar esta parábola habla del par de hijos de Achem para ese momento. En Mateo 21, del 28 al 32, el Señor repite la misma
expresión. Mateo 21, 28 al 32 dice, pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al segundo dijo, lo mismo. Y él respondiendo dijo, sí, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen, el primero. Jesús les dice, de cierto os digo, y esto nos conecta con el comienzo de Lucas 15. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque esto lo está repitiendo delante de los fariseos. Y les está diciendo algo realmente muy fuerte, porque les dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís. Este es, como explicaba yo al comienzo, este par de grupos de personas es un resultado de miles de años de historia, al menos 1200 años de historia, y han confluido dos grupos de personas que hacen parte del mismo pueblo. Para muchos es conocida la historia de adopción para Efraín y Manasés, dos gentiles, hijos de Joseph, tenidos en Egipto, desde la salida de Egipto. Y desde la salida de Egipto, Dios determinó que más allá de una identidad hebrea, Él conformaría una multitud de gentiles en una congregación. Y desde el comienzo, aun cuando Israel le ha costado mucho aceptarlo y mucho más reconocerlo, el llamado de Dios fue para el pueblo gentil. Si bien formó un pueblo prototipo que pueda multiplicarse con un gobierno desde la Torá. Israel en ese momento está en Egipto, muere Jacob, luego muere Joseph, piden que los entierren en Canaán, luego se levanta otro faraón que no reconoce a Joseph, los esclaviza, Dios levanta a Moche, y con Moche en la fiesta de Pesach Dios saca a Israel de Egipto. Pero al salir Israel de Egipto, una multitud mezclada, no propiamente hebrea, se une al pueblo y está 40 años en el desierto, entran a la tierra de la promesa y ahí van mezclados. Israel llega a la plenitud del reinado de Salomón, Salomón apostata, Salomón cae en pecado y entonces la palabra profetiza que el reino será dividido y que 10 tribus al norte, llamadas Israel propiamente, también reconocidas como Samaria, como Jacob y en algunos momentos como Efraín.
Son las 10 tribus que se separan, hay tremenda apostasía. Y finalmente, producto de esa apostasía, ya en el 722, antes del Mashiach, vienen los asirios, toman cautiva las 10 tribus y las 10 tribus pierden su identidad hebrea y son esparcidos por las naciones. Y cuando aquí la parábola dice que habían publicanos y pecadores, este en gran manera es este grupo que se ha resumido en Galilea sobre todo. Y entonces el Mesías va a hacer una parábola de esta historia que a los fariseos les costaba tanto tiempo entender. Y es aquí donde empieza esta historia. Es que Israel propiamente son las 10 tribus del norte y Judá son las 2 tribus que se quedaron allí. Y entonces él comienza a hablar en parábola, pero está usando elementos muy reales. Dice, tenía 2 hijos este hombre, Lucas 15:11, y el menor de ellos dijo al padre. ¿Por qué el menor? Porque es que Efraín es el menor de todos los hijos de Jacob. Es menor que los 12 hermanos mayores que conformaron las 12 tribus. Menor porque es el último ya de hijos y nietos que le han nacido a Jacob. Y aquí está hablando del menor de ellos, que se refiere a Efraín, quien se apartó, apostató, perdió la identidad hebrea. Y entonces es exactamente lo que ocurre con la dispersión a Siria. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Aquí sería muy maravilloso que Dios comenzara a mostrarnos realidades nuestras. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Hay una clase de hijos fríos que lo único que les interesa del padre es la herencia. Realmente este fue el caso de Israel para ese momento. Porque la escritura dice claramente en el Salmo 16:5 algo maravilloso. Dice, Achén es la porción de mi herencia. Él es mi herencia. Achén es la porción de mi copa. Achén es el que sustenta mi suerte. Y este hijo menor pierde de vista que es Achén, la porción de la herencia, pide la parte de la hacienda que corresponde, el padre se la da, y esta historia es muy familiar para muchos, para todos. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano. Esa fue la dispersión babilónica, perdón, la dispersión asiria. Israel, las 10 tribus partieron hacia un país lejano, nunca volvieron en su mayoría, y lo que hicieron fue malgastar su herencia, la herencia del pacto, la herencia de las promesas, y obviamente al malgastarlo vivieron perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Muy interesante esta figura, porque el cerdo, pues sabemos por la Torá, es un animal incompatible con la santidad de el Señor. Y este hombre que tiene una gran herencia,
que en Achén tiene su herencia, pues ha llegado a un momento muy ruinoso y teniendo todas las promesas de Dios, toda la provisión de Dios, todo lo bueno de Dios, termina arrimado a uno de los ciudadanos de aquel país. Y qué triste, lo envía a apacentar cerdos. Y dice que ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos. Si de por sí comer cerdo es inconsecuente para un heredero de Dios, pues mucho más triste comer la comida de estos animales. Pero era tal su condición que nadie le daba. Dice la escritura aquí en el verso 17 que producto de esta realidad, él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Este verso 19 contiene una palabra que la repite dos veces entre el 19 y el 21, en el 20. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto fue su pensamiento cuando volvió en sí en medio de una situación tan ruinosa y levantándose fue a su padre. Y estando él aún distante, maravillosa frase, su padre lo vio y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces, primero lo pensó, voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Pero ahora lo que piensa lo dice. Entonces dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay dos expresiones esta tarde aquí, dos acercamientos diferentes de hijos al Padre. El primero es aquel que repite tanto, ya no soy digno. Hay un acercamiento al Señor que ha perdido de vista la herencia, las promesas, la gracia, el pacto. Cuando nosotros perdemos de vista el pacto, las promesas, cuando nosotros perdemos de vista la gracia y cuando nosotros perdemos de vista una salvación tan grande, una elección inmerecida, tarde o temprano nuestras acciones que nos llevan a malgastar la herencia producen por el pecado un sentimiento muy triste para un hijo, porque es un sentimiento de indignidad. La indignidad es un sentimiento desastroso. Es una percepción, a pesar de ser hijo, porque estos dos hombres de los cuales estamos hablando aquí, la parábola dice, un hombre tenía dos hijos. Pero la percepción del primero era la percepción de no ser suficiente. Era la percepción de no merecer algo. Y ahora era obvio, porque esto era una emoción producto de la vergüenza de haber fallado. Era una emoción producto
del miedo de regresar sin saber si va a ser recibido. Y lo peor, era una emoción producto del pecado. ¿Cómo puede sentirse una persona, un heredero, arrimándose a pedirle trabajo a alguien que es propietario de un hato de cerdos? ¿Y cómo puede estar la autoestima de un heredero que termina deseando comer las algarrobas de los cerdos? Es muy triste para un hijo de Adonai un sentimiento de indignidad. Es muy triste sabernos o sentirnos que no somos suficientes, que no somos merecedores. Es muy triste acercarnos a Elohim con un sentimiento de vergüenza, de miedo y de una pobre autoestima. Y cuando vemos este sentimiento que parece tan bajo, que es una percepción tan equivocada, a veces nos cuesta descubrir que aun cuando aparentemente hay una sensación de vergüenza, miedo, autoestima, insuficiencia o ser inmerecedor, y aun cuando aparentemente este sentimiento es opuesto al orgullo, muchas de estas expresiones están conectadas con orgullo. Este par de hijos se relacionaban de una manera muy incorrecta con el padre. A veces el orgullo está presente como algo escondido, como algo camuflado en estas aparentes expresiones de insuficiencia, vergüenza, miedo, porque puede ser un orgullo que ha sido herido. Y cuando nosotros tenemos algunas expectativas muy elevadas de nosotros mismos, y nos suele pasar. Por eso el apóstol Pablo dice que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de la fidelidad, o sea, de la educación que el Señor nos ha dado. Pero a veces podemos tener un orgullo herido que se expresa con aparente sentimiento de no merecer, de no ser suficientes. Algunas personas quisieran o desearan ser percibidas por los demás con ciertas prerrogativas, pero sienten que no cumplen con los estándares de los demás. Y es que esto es muy desafortunado, porque el estándar que nosotros hemos sido llamados a alcanzar, ya el Señor nos lo dio y se llama santidad. Él nos ha distinguido. Pero el orgullo herido se manifiesta cuando tenemos esas expectativas más altas de lo que realmente debiéramos de tener, o expectativas de cómo deberíamos ser percibidos por los demás. Y esto se manifiesta en las interrelaciones, en los grupos familiares. Esto se manifiesta entre los hermanos, hijos del mismo padre, como fue el caso de esta parábola. Se manifiesta en las congregaciones. Algunas veces pensamos que debiéramos ser mirados de otra manera y que tenemos ciertos derechos en los grupos en que nos movemos. Y es un orgullo herido, pero claro, se expresa con una sensación de insuficiencia,
de no merecer, de una baja autoestima. A veces también el orgullo puede ser perfeccionismo. Es un orgullo disfrazado, porque algunas veces nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestras fallas. La psicología del ser humano es la misma por toda la vida desde que el hombre cayó. Nos cuesta aceptar nuestras fallas. Por eso Adán y Java se escondieron, porque no querían reconocer sus fallas. No querían reconocer sus imperfecciones. Y aun cuando trataron por todos los medios de coser hojas de higuera con todo el perfeccionismo, lo que estaban era disfrazando su orgullo y su indignidad. A veces ese orgullo que se presenta con expresiones de insuficiencia, de no merecimiento, puede ser un deseo muy grande de recibir aprobación de otros. Y es que en la vida nos movemos a veces dependiendo demasiado, excesivamente del reconocimiento de los demás. Es impresionante, pero así somos nosotros. Y buscamos muchísimas maneras para tener reconocimiento, para sentirnos valiosos. Y cuando no percibimos que somos aprobados, eso genera un sentimiento de indignidad que está vinculado a un orgullo que busca validación de afuera. Este era este primer hijo. Repite dos veces, ya no soy digno, dos veces. Y lo más hermoso es que cuando él viene y llega, en el verso 22, es una frase tan maravillosa. Quiera el Señor hacerla escuchar esta noche a nuestro corazón. El padre dijo a sus siervos, qué maravilloso, pronto, pronto, llegó mi hijo lleno de sentimientos de indignidad, pero el padre, dice la escritura, tan precioso, estando aún distante el hijo, el padre lo ve, corre enternecido, se echa sobre su cuello y lo besa efusivamente. ¡Qué maravilla! Pero mientras él hace eso, él ha dado un mandamiento a sus siervos. Pronto, sacad el mejor vestido, vestidlo. ¿Cómo podría venir este hombre en su vestuario? ¿Cómo podría el sentimiento de valía de este hombre con sus vestiduras así? Y lo primero, como en el Edén, la hoja de higuera insuficiente. Por eso lo primero que el padre hace es sacrificar un cordero y a cambio de las hojas de higuera sacar el mejor vestido y vestirlo. Tal como había vestido a Adán y Eva, tuvo que sacrificar un cordero. Y fue con esa piel del cordero, símbolo del Mesías, que él dice, saquen el mejor vestido y vístanlo. Hermano, no hay mejor vestido que aquel con que ya hemos sido vestidos. Hemos sido sumergidos en Mashiach. Estamos identificados con él en el madero. Estamos identificados con él en el sepulcro. Estamos identificados con él en la resurrección. Estamos identificados con él sentados en lugares celestiales. La escritura dice que hemos sido revestidos con el mejor vestido y no hay un arma más poderosa contra cualquier sentimiento de indignidad que saberme vestido
del mejor vestido y que esa es la obra del Mesías y lo hace pronto. Él no lo sentó para enseñarle los mandamientos, sino él lo sentó para restaurarlo. Poned un anillo en su mano, símbolo de la autoridad. Poned sandalias en los pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos, regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué manera más insuficiente de relacionarnos con Adonai? Con un sentimiento de indignidad, con un sentimiento de no merecer, con un sentimiento de vergüenza, con un orgullo disfrazado. Este hijo vivía una vida miserable. Este hijo desconocía la gracia del Padre. Este hijo desconocía la herencia, la identidad, las promesas. Recordemos que la parábola comienza diciendo, un hombre tenía dos hijos, pero acaso, perdón, el corazón del mayor era diferente, pero su hijo mayor, verso 25, estaba en el campo y como al regresar oyó música y danzas, se acercó a la casa y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él entonces le dijo, tu hermano, qué preciosa frase, se ha presentado. ¿Cómo debiera alegrar el corazón de este hermano esta frase? Tu hermano se ha presentado. Y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Pero qué expresión tan terrible la expresión de este otro hermano. Y se enojó y no quería entrar. Se enojó. ¿Será que un hermano regresa a casa después de una triste historia como esta y su hermano puede tener un corazón y puede tener una expresión de no querer entrar donde está su hermano? ¿Será que puedo expresar enojo? Y esta es la segunda manera como algunos, también siendo hijos, se relacionan con su padre. El enojo también es una expresión de orgullo, algunas veces, no siempre. Cuando alguien se siente ofendido, y vemos que este hermano se sintió muy ofendido, cuando alguien se siente ignorado y por los reclamos que él le hace al padre, es evidente que se sintió ignorado. Cuando alguien se siente desvalorizado, esto puede manifestar un sentido de orgullo, un sentido de autoimportancia. Nos pasa muy a menudo que nos sentimos enojados porque alguien no reconoce nuestros logros personales, lo que hacemos. Y somos hijos. También hay una expresión de orgullo muy humana que se manifiesta con un deseo de control. Y es ese orgullo
que nos lleva a querer imponer nuestra voluntad a los demás, que nos lleva a mantener nuestra posición de superioridad. Y pareciera que este hermano no pudo expresar ninguna alegría porque habían dado todos estos detalles a su hermano. Pareciera que sintió amenazada su superioridad, su posición, y pareciera que se sintió desafiado por este hermoso recibimiento y se resistió, por eso no quiso entrar. A veces el orgullo es una manera de defender la imagen personal. El enojo muchas veces se manifiesta cuando alguien siente que su reputación, sus capacidades o su identidad están en peligro. Es impresionante cómo los seres humanos relacionamos o nos relacionamos entre nosotros. Realmente las relaciones interpersonales, cuando nosotros no satisfacemos nuestras necesidades de manera correcta en Adonai, nuestras relaciones interpersonales se tornan muy difíciles. Y aquí, al comenzar esta parábola, el Mesías está identificando a los escribas y a los fariseos con su orgullo. Y el Mesías está hablando de los publicanos, de los pecadores. Siempre que el Mesías compuso lo que llamamos en español parábolas, él estaba hablando en el contexto de su pueblo, de Israel. Él estaba poniendo en evidencia realidades que vivía su pueblo. Hay una preciosa reflexión en Lucas 18:9 que pone de manifiesto el trato que el Mesías daba a esta clase de personas. Lucas 18:13 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Les propuso esta parábola, la confianza propia. Es una expresión de orgullo. Y entonces él viene y nos propone esta parábola. Y miren qué interesante. El hombre tenía dos hijos. Esta parábola dice, dos hombres subieron al templo. Está hablando de el Israel que perdió su identidad. Está hablando de Samaria. Está hablando de Efraín. Y está hablando del hijo que se quedó. Dos hombres subieron al templo. El uno fariseo. Este fue el hijo que se quedó. El otro, un publicano, un recaudador de impuestos. Qué triste es acercarnos a Dios de esta manera. El fariseo de pie, lleno de orgullo, oraba consigo mismo. Qué expresión más preciosa la de esta frase. Oraba consigo mismo. El mismo Mesías nos dijo, cuando ores, dirígete a Abba, Padre nuestro que estás en los cielos. No nos dijo que oráramos con nosotros mismos. No nos dijo que nos convenciéramos del monólogo interno que a veces nuestro orgullo nos lleva a conversar con nosotros mismos. Y este fariseo estaba tan lleno de orgullo que en vez de hablar al Creador, hablaba consigo mismo estas cosas. Miren esta oración. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
¡Wow! ¿Cómo podemos llegar a ser tan orgullosos? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios desde esta perspectiva tan miserable, siendo hijos, compararnos con los hermanos? No soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y dice tampoco como este publicano. ¡Qué orgullo! Yo me quiero ganar lo que tú ya me diste. Ayuno 2 veces a la semana. Pago el diezmo de todo lo que gano. ¡Qué ostentación! Algunas personas pretenden hallar un lugar en la familia espiritual por lo que hacen, por lo que saben. Es una manera miserable de relacionarnos con Dios. Pero el publicano a distancia, otra vez el sentimiento de indignidad, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué máxima más poderosa, qué máxima más preciosa. Dos hijos del mismo padre, dos maneras incorrectas de acercamiento. Siendo hijo, sentirme indigno, pero siendo hijo, es tal mi orgullo, es tal mi búsqueda de ganarme lo que tengo por gracia, es tanto el creer que hago mérito que sintió que no quería entrar. Estoy de nuevo en Lucas 15, verso 28. No quería entrar. La frase que sigue en el verso 28 es, saliendo entonces su padre, le rogaba. ¿Qué cosa? Pero él respondió al padre diciendo, aquí está la persona que pretende vivir con un padre ganando mérito. Es una manera muy pobre de acercamiento al padre. Ganar mérito. Es muy miserable que un hijo pretenda ganar el mérito que ya tiene y entonces lo expresa en su orgullo. He aquí, tantos años te sirvo. Qué manera pobre de acercarse al Señor. No nos acercamos a Él porque lo servimos. Y luego dice, jamás quebranté un mandato tuyo. Wow, como el joven rico, jamás quebranté un mandato tuyo. Tanto que te sirvo. Soy un doctor de la ley. No he quebrantado un mandamiento tuyo. Y miren qué reclamo más infantil. Y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Qué autoconmiseración. Qué triste expresión de un hijo. Nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Yo que te he servido tantos años, yo que jamás he quebrantado un mandato tuyo. Y por ende viene la comparación. Versículo 30. Pero cuando regresó, qué frase más egoísta, qué frase más insensible. Cuando regresó este hijo tuyo, ¿acaso no era su hermano? Él ha debido decir cuando regresó mi hermano. ¡Qué alegría! Miren cómo un acercamiento incorrecto al Padre nos hace tan incoherentes, nos hace tan incongruentes. Un acercamiento incorrecto al Padre
produce esto cuando regresó este hijo tuyo y me creo con el derecho de juzgarlo, que consumió tu hacienda con prostitutas. ¡Wow! Me creo en el derecho de criticar al hermano. Nunca me diste un cabrito. A mí que te he servido y que no he quebrantado un mandato tuyo. Qué acercamiento más pobre al Padre. Y este que, hijo tuyo, que es mi hermano, para quien he perdido toda mi sensibilidad, mataste el becerro gordo. El uno con un sentimiento de indignidad y el otro con un orgullo escondido detrás de su enojo, su insensibilidad. Una ceguera espiritual gigantesca. El padre entonces le dijo, versículo 31, algo que él no había percibido. Hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. ¿Cómo es que esta persona había perdido la sensibilidad de la cercanía de Elohim? Él no percibía el privilegio, el honor, el maravilloso regalo. Tú siempre estás conmigo, pero él no lo veía. Y todas mis cosas son tuyas. Él creía que tenía que merecerlas. Él creía que tenía que comprarlas. Qué figura tan preciosa. Qué evaluación más poderosa para cada uno de nosotros en nuestro acercamiento a Adonai. ¿Con qué, hermano, esta noche identificamos nuestro acercamiento al Padre? Porque el Padre solo tenía dos hijos. Así nos acercamos al Padre de manera incorrecta. Cuando nos acercamos así, nuestra experiencia con Él es muy, muy miserable. Por eso Machía comienza esta parábola, porque está diciendo de una manera no velada, sino muy explícita. Por supuesto, está hablando a un pueblo que es Israel, que conoce su historia, que conoce las 10 tribus que se fueron dispersas, Judá y Benjamín que se quedaron al sur. Pero él está hablando en parábolas que ellos pueden entender y de una manera muy explícita está diciéndoles, el hijo mayor representa a los judíos que piensan estar cerca del Padre Celestial por derecho propio, porque no violan los mandamientos, porque siempre los sirven. Muchas personas piensan que es por eso que Dios está en deuda con ellos. Y claro, el hijo menor representa a Efraín, el último hijo de esa familia, el hijo menor de Jacob. Este Efraín es el cabeza de las 10 tribus. Este Efraín salió a los gentiles, desperdició su herencia israelita. Pero este Efraín, como parte del plan del Señor, bendito Dios, está aquí representado esta tarde y ahora estamos volviendo a casa. Bendito Dios. Ahora estamos volviendo a casa. Pero el hijo mayor, el judío, no quiere recibirnos porque nosotros estamos confesando a Yehoshua como el Mesías de Israel. Y ellos nos ven
con una herencia que llaman pagana, que huele a cerdo, con muchas costumbres, y el hijo mayor no quiere entrar en la fiesta. Y el padre ahora mismo está dando una gran fiesta por causa de nosotros, porque estamos regresando. Pero hay algo precioso. El hijo menor no fue el que tuvo que ir a buscar al hijo mayor para reconciliarse con él. Porque el hijo menor se tiene que reconciliar es con el padre. Y fue el padre el que salió a hablar con el hijo mayor. Y en esto muchos hermanos que estamos volviendo a casa se pierden y se confunden porque creen que hay que someterse a muchas doctrinas antimesiánicas que no reconocen que Yehoshua ha venido en carne, que no reconocen que Mashiach es Elohim, que se humilló y vino y murió por nosotros. Y muchos caen en la trampa de someterse a las doctrinas antimesiánicas para pretender ser aceptados dentro de Israel. Pero el Padre es el que tendrá que hablar con el Hijo mayor, no nosotros. El Padre Celestial es el Dios de Israel. Y el que es parte de esta familia, como tú y como yo, que venimos de la plenitud de Efraín, nosotros somos parte de Israel, pero no necesitamos buscar reconocimiento de hombres. Yeshua Hamashiach es el Mesías de Israel y nosotros estamos con él se encargará, él lo va a hacer, él va a arreglar todos los asuntos nuestros conforme a su plan divino y eterno. Yo quisiera que revisáramos rápidamente Jeremías 31, del 3 al 21. Esta es la palabra de Dios para Efraín. Esta es la palabra de Dios que me permite acercarme de manera correcta a mi Padre. Pedimos excusa cuando el término Yod Hei Bab Hei, que corresponde al nombre del Eterno, aparece aquí en minúsculas. Esta es una versión que buscamos online. No entendemos por qué ocurre y lo expresamos. Esta Yod Hei Bab Hei debiera estar con mayúscula. Y esta es la palabra de Yod Hei Bab Hei para nosotros, los que estamos regresando a casa. Primero, con amor eterno te he amado. No tienes que buscar merecer nada. No es porque estés leyendo Torah que te acepto ahora. No es porque estés celebrando Shabbat que te acepto ahora. No, mi amor es eterno. Por eso el Padre salió corriendo a buscarlo, porque no lo movió la perfección de Efraín al regresar lleno de vergüenza. Lo movió el amor eterno. Por tanto, te prolongué mi piedad, mi solidaridad. Y entonces Él nos promete, otra vez te edificaré y quedarás edificada, oh Virgen de Israel. La Virgen de Israel son las 10 tribus. Otra vez adornarás tus panderos y saldrás en alegres danzas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria. Efraín es Samaria. Dice a los que plantan y los que plantan cosecharán esas viñas. Será tiempo en que los atalayas en el monte de Efraín. Aquí están los dos hijos. Volviendo de las naciones, será tiempo en que los atalayas griten en pie, subamos a Sión, subamos, volvamos a Chen nuestro Dios. Así dice Chen, gritad jubilosos por Jacob,
Gritad con alegría ante la cabeza de naciones. Haced oír y alabad y decir, Achén ha salvado a su pueblo, el remanente de Israel. Y aquí la palabra promete el plan eterno del Señor en el verso 18. Mirad, yo os hago volver de la tierra del norte. Él es el que nos está tomando de la dispersión por las naciones y los reuniré de los confines de la tierra y con ellos a los ciegos, a los cojos, a la mujer encinta junto con la que dio a luz. En una gran asamblea volverán acá. Este es un plan eterno, maravilloso, glorioso. No tenemos por qué acercarnos a Elohim buscando merecer nada. El amor con que Él nos ama es eterno, perdón. Cuando Israel fue dispersado, dice aquí el verso 9, si marcharon llorando, así fue dispersada la casa de Israel, los haré volver entre consuelos, los haré andar junto a torrentes de aguas por una vía llana y sin tropiezo. Aquí está, mis amados, el verso 19. Es para ti y es para mí, porque yo soy a Israel por padre. Y Efraín, que era el menor, es mi primogénito. Obtuvo por adopción el derecho que pertenecía a Rubén. Por eso él dice, con amor eterno, no tienes que buscar merecer nada del Señor. Simplemente amor con amor se paga. Te sabes amado, te sabes salvado por gracia. Sabes que por gracia contra naturaleza has recibido una adopción para ser como primogénito. Dice, oh naciones, oíd palabra de Achén, hacedlo saber a las costas lejanas, el que esparció a Israel, a las 10 tribus, lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño, porque ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de uno más fuerte que él, y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes de Achén, al trigo, al vino, al aceite. Por eso lo vistió con vestido nuevo, por eso le puso calzado nuevo, por eso le puso anillo nuevo, porque él volvía al trigo, al vino y al aceite. Y dice, su ser será como huerto bien regado y nunca más tendrá más dolor. Voy a saltar por tema de tiempo al verso 18. En este momento tan triste de este hijo, él tiene que pedir algo que él no puede hacer. Conviérteme. Pídele a Dios que Él te convierta y seré convertido, porque tú eres Achén, mi Dios. Sí, me aparté, después me arrepentí, reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y aún quedé confuso porque llevaba la afrenta de mi juventud. Pero miren este regalo para que nos acerquemos de manera correcta a Elohim. Verso 20 es acerca de nosotros. No busques merecer. ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? Hermanos, somos preciosos para Adonai. ¿No es un niño en quien me deleito? Porque aun cuando lo reprendo, me acuerdo de él con ternura. Mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión, dice Achén. Qué precioso. Nosotros, mis amados hermanos, somos el cumplimiento de un plan maravilloso. Nosotros no tenemos que acercarnos queriendo merecer.
nosotros todo lo hemos recibido porque Él lo planeó. Por eso, cuando volvemos, es necesario hacer fiesta. Es necesario que haya regocijo. Y nuestro acercamiento al Señor debe ser con gratitud, reconocimiento humilde, como dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? A ti y a mí, que somos Efraín. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si de cierto lo recibiste, ¿de qué te jactas? ¿Por qué tienes que pretender ser como el hijo que dice, siempre te he servido, no he violado ninguno de tus mandamientos? ¿Cómo que te acercas a mí con tanta jactancia, como si no lo hubieras recibido? Acércate en libertad. Yo soy el que te amo con amor eterno. Yo soy el que te prolongo mi misericordia. Porque, Efesios 2:8 al 9, por gracia habéis sido salvos por medio de la fidelidad. Esto no es algo de vosotros, es un don de Dios. No es por obras. No tienes que pretender merecer. No tienes nada de que te puedas gloriar. Sacude de tu vida el enojo, la insensibilidad. No puedes traerme a mi presencia como padre diciendo siempre te he servido. Nunca he violado tus mandamientos. No, no es eso. No te acerques en una perspectiva tan miserable a mí. Acércate confiadamente al trono de mi gracia. Quisiera animarles a orar. Quisiera animarle al Ruach HaKodesh, pedirle al Ruach HaKodesh, junto contigo, digámosle, examina mi corazón, prueba mi corazón, muéstrame cómo yo me acerco a ti. Te ruego, te suplico, muéstrame conductas, actitudes. ¿Cómo es mi acercamiento a ti? Es un acercamiento que me hace sentir que no soy suficiente. Es un acercamiento que me hace sentir no merecedor. Me acerco a ti lleno de vergüenza, miedo. ¿Por qué? En el amor no hay temor. Pero la verdad es que la vergüenza, el miedo y la baja autoestima es el resultado de manejar por orgullo las cosas y no manejarlas espiritualmente. La vergüenza, el miedo y la insuficiencia son producto de violar los mandamientos. Pero la única solución está en el altar, está en el cordero que fue inmolado, está en que todas nuestras necesidades son suplidas con amor eterno
desde el Cordero de Dios. Pidamos al Padre que nos muestre si a veces nos acercamos a Él y a los demás con expectativas más altas de nosotros mismos. Pídele que te deje ver cómo te percibes y cómo quieres ser percibido por los demás. ¿Cuáles son nuestras pretensiones al movernos en medio de la familia, los hermanos, de la casa espiritual? Nos acercamos queriendo validación externa, nos acercamos buscando reconocimiento, aprobación, nos acercamos queriendo demostrar lo que somos, lo que sabemos, nos acercamos con una humildad distorsionada que realmente esconde orgullo herido, perfeccionismo, un deseo de aprobación, de validación. Pidamos perdón al Señor. Nos hemos estado acercando de esta manera tan insuficiente al Creador cuando nos está expresando que Él con amor eterno nos ama. Nos acercamos con enojo porque algún hermano es recibido con alegría, con fiesta. Nos sentimos ofendidos porque pensamos que merecemos más o nos sentimos ignorados o desvalorizados. Hay un sentido de orgullo, de autoimportancia. Somos tan duros como para no ver al hermano aún en sus heridas y reclamarle al padre como el hijo que se quedó y decir, este hijo tuyo. Podemos expresar desprecio en conductas o actitudes a hermanos de la congregación. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo oramos? ¿Nos acercamos para orar como publicanos o para hablar con nosotros mismos como fariseos? Aquí estamos, Dios de Israel. Bendecimos tu palabra. Tu palabra redarguya mi corazón. Tu palabra corrija mi corazón. Por otro lado, hermano, llénate de alegría. Estás aquí porque Él te trajo. Eres parte de un plan que nadie podrá obstaculizar. No tenemos que buscar lo que ya tenemos. Vestido nuevo, vestido de Mashiach. No tenemos que andar buscando trajes a la medida de nuestra autosuficiencia como hojas de higuera. No pretendamos suplir nuestras necesidades que Él ya suplió. Somos llamados a buscar suplir nuestras necesidades en amistad con Él. No somos llamados a juzgar al hermano. Somos llamados a ser sensible a la necesidad del hermano. Pidamos al Señor que cambie el corazón,
que como congregación nos haga aptos para toda buena obra. Que esta congregación pueda ser un lugar de refugio para muchos de Efraín que regresan sin Torá, sin mandamientos, sin Shabbat, pero que seamos tan amorosos para recibirlos, que nos entrenemos una y otra vez para saber cómo decirlo de la manera más sencilla, más comprensible. Porque si no somos capaces de decirlo con la sencillez que otro lo entienda, hay algo que denota un acercamiento incorrecto a Adonai. Bendigamos al Señor que nos da este honor y este privilegio tan maravilloso de ser parte de un plan tan grande. Tratemos con el Señor. No hay palabras ociosas en la Torá. Por alguna razón, este hijo se sintió indigno y lo expresó 2 veces. Aquí estamos, Señor. Nos bendice la gracia con la que nos has tratado. Si alguno cree que tiene algo de qué gloriarse, de qué jactarse, recuerda que Él llamó lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es. Nosotros, frente a Judá, según ellos, no somos. Y por eso Él nos llamó. Hachén nos llamó. Será verdad que usará olivos silvestres injertados en el olivo puro para llamar a celos al hermano mayor. Qué honor más grande. Pedimos, Señor, que por tu gracia y tu bondad seas tú haciéndonos competentes para toda buena obra. Pedimos que nos hagas llenos de compasión por el que no te conoce. Pedimos que nos prepares con tal corazón que sepamos reconocer al Hijo que Adonai le place traer a la casa, no para enojarnos, no para no entrar a la fiesta, para disfrutar de la fiesta. Bendito sea el Señor. Señor, yo te ruego por cada hermano de esta familia congregacional, por mí mismo, pidiéndote humildemente que nos hagas ministros competentes de la gracia. Quítanos el vestido del joven rico. Quítanos el vestido del fariseo, del escriba. Revístenos de humildad. Revístenos de sencillez. Dile al Señor, dame por el poder de tu espíritu el ganar uno para ti, el comunicar el evangelio con compasión. Y más allá, dame la bendición de hacer un discípulo. Hermanos, ese es el llamado del Señor para la congregación. Id
y haced discípulos. Te damos tanta gracias, Señor, por tu palabra, por el regalo de ser expuestos a ella. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por su palabra. Dile, oh Achén, cuánto amo yo tu Torah. Tu Torah, tu ley, tu palabra es más dulce que la miel. Tu Torah es como oro afinado. Cuánto amo yo tu Torah. Te doy gracias por mostrarme mi realidad. Tu palabra es como espada de doble filo que penetra, que corta, que circuncida, que pone de manifiesto la realidad de mi corazón. Si el Señor en su amor y bondad ha puesto de manifiesto realidades de nuestro corazón a través de esta palabra, démosle gracias. Que esta palabra, como martillo, destruya toda argumentación altiva que podamos tener como la del hermano mayor. Pidamos todos que el Señor nos haga competentes como congregación, hermanos. Ten misericordia y haznos un lugar de refugio para aquellos de Efraín que tú quieras traer. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue el mandamiento de Yehoshua a los apóstoles. Dile, Señor, pon carga en mi corazón por una oveja perdida de la casa de Israel. Hay tantas personas sinceras y sencillas en la casa de Israel. No saben que son ovejas perdidas. Requerimos un acercamiento humilde, amoroso, sencillo, paciente, no de disputa, no de controversia. Dile, Señor, pon en mi camino una oveja perdida de la casa de Israel. Pídele al Rey que traiga ahora a tu mente, a mi corazón, a nuestra mente, el nombre y que lo vuelva una carga de alguien que puede ser una oveja perdida de la casa de Israel. Quite el Señor de nosotros cualquier actitud equivocada como la del hermano mayor. Tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nos haga partícipes el Señor de una fiesta porque comunicamos el Evangelio. Como Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Dile al Señor, dame hijos espirituales. Pidamos al Señor nos saque
de la zona de confort y nos dé hijos espirituales. Sería maravilloso ver a muchos hermanos de esta casa pariendo hijos espirituales con alegría, con celo. Pidámoslo al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra haya sido depositada en corazones de carne y que ella produzca el fruto para el cual tú la has enviado en esta tarde. Te damos gracias por la semana que nos has permitido vivir, por los recursos que has puesto en nuestras manos, por los mandamientos que nos has revelado. Y yo en particular te doy gracias por la manera sobrenatural como sustentas a través de los hermanos esta obra espiritual. Oro por aquellos hermanos solidarios con este ministerio, por sus ofrendas y por sus diezmos. Y te pido les devuelvas de tu corazón generoso. Gracias porque nos dan la oportunidad de ser parte viva y activa del cuerpo. Nos das la oportunidad de recibir y también de dar. Bendice al dador alegre que sustenta por obediencia y fidelidad esta obra. Te damos gracias porque por milagro tuyos has sustentado el año que pasó esta obra. Es maravilloso, es maravilloso. Bendito seas. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a bendecir al Señor cantando antes de ir a la bendición final.